El doctor Rafael Gutiérrez es oncólogo y es director del Centro de Cáncer del Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS. Vamos a conversar con él a propósito de que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Cáncer de mama en tiempos de COVID. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido al Patrón. Muy buenas tardes. Un placer saludarles y estar nuevamente con ustedes. Así es. Doctor, sí. Adelante, Gladia. Gracias, adelante. De los temas que rara vez se tratan relativos al cáncer, específicamente el cáncer de mama, que es el que estamos en la lucha, en la prevención durante este mes de octubre. Vamos a iniciar hablando de los factores genéticos específicamente. ¿De qué debemos cuidarnos? Si tenemos antecedentes, ¿cómo se producen los factores genéticos? Sí. Sabes que tenemos genes y esa es nuestra herencia. Entonces, es importante saber en el antecedente, en la historia de la familia de la paciente generalmente, porque el cáncer de mama se da tanto en hombres como en mujeres. Se da uno en hombres por cada 100 en mujeres. Hay un factor importante en la herencia y vemos que la mayor incidencia de cáncer de mama la presentan aquellas mujeres que tienen familiares directos, hijas, hermanas, gemelas de pacientes que han tenido cáncer de mamas. Entonces, hablando de prevención, realmente nosotros más hacemos diagnóstico temprano o intervenciones para reducir riesgo. Hay estudios genéticos que se llaman BRCA 1 y 2 que nos dicen qué riesgo tiene una mujer de sufrir cáncer de mamas o cáncer de ovarios. Entonces, en estas mujeres que tienen alta probabilidad de desarrollar la enfermedad, se le proponen algunos métodos para disminuir ese riesgo. Por ejemplo, se hace lo que podríamos llamar cirugía oncoestética, es decir, a las mamas por debajo en el surco mamario, el cirujano interviene y retira el tejido mamario, hace prótesis y esa mujer disminuye su riesgo, más ese riesgo no se elimina totalmente. En un alto porcentaje, sí. Juan tiene una pregunta. Juan, pero dame para completar esta parte del doctor. En cuanto al factor genético, doctor, vamos a protegernos si a alguien de nuestra familia le dio cáncer en cualquier parte del cuerpo, no importa. ¿Eso podría ser también factor genético para el cáncer de mama o el cáncer de mama tiene un factor genético específico? No, hay factores que tienen que ver con la herencia en general. Ahora, si esas pacientes esas familias tienen riesgo de desarrollar cáncer y a esto se aumentan los factores de riesgo en general que son modificables, pero que la paciente no lo modifica, por ejemplo, la obesidad, el consumo de alcohol, estas cosas hacen que la probabilidad de desarrollar cáncer sea mayor. Bueno, hay otros que no son modificables, como es el sexo y la edad. Eso no lo podemos modificar. Juan. Doctor, entre los meses de abril, mayo, junio y julio, la sociedad dominicana vivió una situación casi de pánico con este tema de la pandemia del coronavirus. Y las propias grandes clínicas, incluyendo el HOMS, tuvieron que dedicar casi todo su esfuerzo a atender pacientes contagiados por coronavirus. Y entonces se manejó la información de que en esos meses hubo un descuido en las atenciones de los pacientes con cáncer y que ese descuido es ahora que se está recuperando la situación. Esa es la realidad, lo que se estuvo comentando de que todas las clínicas tuvieron que suspender
las atenciones especializadas por la situación dramática que estábamos viviendo con el coronavirus. ¿Cuál fue la situación real que se presentó en torno a los enfermos de cáncer? Bien, en todos los pacientes, bueno, al menos primero debo decir, el Centro de Cancer Homes se mantuvo trabajando durante todo el tiempo, claro, con las normativas nacionales e internacionales de protección adecuada. Pacientes citados en una determinada hora, que cumplieran su cita, que deben cumplir su cita, a un acompañamiento mínimo de familiares. Veíamos o recibíamos, antes de recibir el paciente, los informes de los estudios realizados. Se modificaron esquemas de tratamiento, por ejemplo, pacientes que tenían quimioterapia agresiva y que podía sustituirse por manejo con drogas menos agresivas a mayor intervalo de tiempo, esos pacientes continuaron su esquema de tratamiento. Otra cosa que se recomendó es el hecho de que los pacientes que recibieran radioterapia también se hacían o se hacen protocolos de limpieza de los equipos. Entra el paciente, vuelve y se repite la limpieza antes de que llegue un nuevo caso al equipo de irradiación. Hubo mayor inconveniente en cuanto a la programación de las cirugías. Algunas se retrasaron, pero en general los tratamientos oncológicos pudieron haberse modificado, pero ya están retomando sus condiciones habituales y les repito, nosotros en el HOMS no suspendimos nunca la atención de los pacientes oncológicos. Aunque estos doctores siempre han sido de los que tienen vulnerabilidad ante el COVID, se ha manifestado. Claro, si a un paciente, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando se conocía menos, sabíamos que era un virus agresivo, sabíamos que había condiciones que llevaban rápidamente al paciente a una condición crítica, pero a medida que se han tenido mayor información, se han descubierto nuevas modalidades terapéuticas que brindan mayor efectividad al control del virus. A esto hemos ido ajustando los esquemas de tratamiento de los pacientes. Por ejemplo, hay medicamentos que bajan mucho los glóbulos blancos en los pacientes. Cuando tú indicas esos medicamentos, le añade un producto que impide que bajen los glóbulos blancos en los pacientes. Y eso es una razón para que el paciente tenga menos probabilidad de asistir a los centros hospitalarios, que recordemos es una de las formas más comunes de contagio de COVID-19. Doctor, ha sido muy difícil manejarse con los pacientes de cáncer en estas circunstancias, fundamentalmente con las pacientes femeninas. ¿Ha sido muy difícil o el proceso ha sido llevadero, digamos? Bien, el proceso ha sido llevadero. ¿Qué es lo que más nos ha dificultado? Y esto es en términos generales y es costumbre en nuestro país, que tú le dices al paciente, llegue con un acompañante a las 9 de la mañana, porque a las 9:40 o a las 9:30 tengo otro paciente. Se supone que el paciente, si tú lo vas a ver a las 9, debe de estar ahí 8:50. Se te aparecen a las 7 de la mañana porque quieren que lo atiendan adelante y van con 5 familiares. Entonces, esa es una cuestión de cultura en nuestro medio. Otros, tú le haces el espacio, no cumplen con la cita, tampoco te avisan, o se le ocurrió hacer otra cosa, ya que estaba aquí, se le ocurrió hacer otra cosa y en vez de respetar tu horario de cita, va más tarde. Y eso te trastorna el horario. En general, los pacientes sí se suspendieron
momentos de gran crisis, de profunda crisis, muchos de ellos preferían no llegar. Una de las cosas que se alteraron fue el hecho de los controles de los pacientes. Los pacientes que tenían que ir porque van a chequearse cada 6, cada 7 meses, durante ese periodo de tiempo, muchos alegan, no, porque estábamos en el medio de la pandemia, no quise ir o no fui. Otros te alegan que los familiares no lo dejaban salir, como sucede con la mayoría. Pero los que estaban en tratamiento sí pudimos cumplir tratamiento y lamentablemente pacientes fallecieron por complicación de COVID cuando esto se veía que estuviesen en quimioterapia. Además de eso, otras comorbilidades para toda la población, como era la obesidad, como es la obesidad, la hipertensión, pacientes fumadores, enfermedades pulmonares crónicas, que son factores de riesgo que si tú los sumas y a esto un diagnóstico de oncología y un tratamiento para cáncer, pues evidentemente aumenta el riesgo de esos pacientes. ¿Pudieron ustedes, doctor, tener unos datos estadísticos de la cantidad de pacientes con cáncer que fallecieron por el COVID? Deberíamos de revisar, podríamos revisarlos. Okay. Pero no tengo... Que sería bueno tenerlo, ¿verdad? Claro, datos sí, para tenerlo. Deberíamos, para dar un dato seguro, pudiéramos decir tanto. Ahora, no todos los pacientes con cáncer que fallecieron o que han fallecido en esta época necesariamente tiene que ser por COVID, porque muchos entran en el periodo de su evolución, pacientes que tienen enfermedad avanzada, que tienen metástasis en hígado, metástasis en cerebro, bueno, pues fallecen en un periodo determinado de tiempo por progresión tumoral. Y eso es diferente a muerte asociada por cáncer y COVID. Doctor, ¿la cantidad de oncólogos que tiene el home es suficiente para la población que acude en busca de asistencia? Sí, tenemos en el centro de cáncer, estamos trabajando varios oncólogos clínicos, oncohematólogos, hematólogos, radiooncólogos, cirujanos oncólogos. Es decir, que podemos hacer un abordaje multidisciplinario e interdisciplinario para el manejo de la enfermedad. Lo que nosotros como fortaleza tenemos, que estamos bajo un mismo techo y eso nos permite una facilidad en el manejo e intercambio de la información, y tenemos una reunión semanal para discutir los casos en que se planifica tratamiento desde diferentes ópticas sobre el mismo tipo de tumor. Juan. La enorme ventaja que tiene es detectar a tiempo cualquier tipo de cáncer. Eso es fundamental, detectarlo a tiempo. Y para eso es necesario el chequeo periódico. Pero resulta que el dominicano es solo va al médico si hay dolencia. Y entonces, si no hay dolencia, nosotros no somos muy dados a ir a los chequeos rutinarios donde Muy cierto. Esta situación puede plantearse que el dominicano ha hecho un poco de conciencia en torno a la necesidad del chequeo sin importar que haya dolencia o no. Hemos hecho conciencia. Bueno, no a nivel de lo que quisiéramos, pero realmente haciendo retrospectiva a lo que se veía hace unos años, sobre todo las mujeres van más frecuentemente a hacerse estudios rutinarios, sobre todo de mama y de cuello uterino, que son las dos patologías de cáncer que más frecuentemente matan mujeres en nuestro medio, y que las dos pueden ser el Papa Nicolau para el cáncer de cuello de la matriz. Permite un diagnóstico temprano, y no solamente un diagnóstico temprano, sino un diagnosticar enfermedades en etapa precancerosa.
Y el segundo es la mamografía y la sonografía, que permiten el diagnóstico de lesiones muy tempranas, donde las probabilidades de control de la enfermedad y ofrecer alta tasa de sobrevida, periodo libre de enfermedad, menos agresividad en los tratamientos, realmente se consigue, incluyendo la curación de muchas de esas mujeres. En la mujer, ¿cuál es el cáncer más frecuente? ¿Cuál es el que ataca más rápido a la mujer, doctor? Bueno, yo diría que en nuestro medio, hacer una diferencia entre cáncer de mamas y cáncer del cuello de la matriz es diferente. A nivel del mundo, en países desarrollados, el cáncer del cuello de la matriz es muy baja la incidencia porque las mujeres tienen el nivel de educación, la facilidad de hacerse el Papá Nicolau de rutina. Como se mencionaba anteriormente, muchas de las mujeres en nuestro país se hacen o van al chequeo cuando se sienten. El dominicano va al chequeo cuando se siente algo. Lo aconsejable es Papá Nicolau seriado, y eso va a depender la frecuencia en el tiempo de las alteraciones que presenten, y la sonografía y mamografía a partir de los 35 años o de los 40 años, según la historia familiar de cada paciente. También depende, en las zonas metropolitanas, probablemente el cáncer de mama sea más frecuente que el cáncer de cuello matriz, que se ve en zonas más vulnerables, con menor incidencia, porque menor facilidad para asistir a los centros de salud. Entonces ahí vemos con más frecuencia cáncer de cuello uterino. Recordemos que el cáncer de cuello uterino está asociado al virus del papiloma humano, que es de muy alta incidencia en la población. Doctor, aunque usted ha esbozado alguna de esas medidas, sería interesante recordar, refrescar cuáles son medidas, digamos, puntuales para detectar a tiempo un cáncer y básicamente el cáncer de mama, pero cualquier tipo de cáncer en el ser humano. Bueno, depende de las condiciones del paciente y sus antecedentes familiares. Pero hablando en el mes de cáncer de mama, sonografía y mamografía a partir de los 35 años o 40 años de edad. Si esa persona, si esa mujer va y ha tenido un familiar de línea directa de consanguinidad, es decir, hija de una mujer que tuvo un diagnóstico de cáncer antes de los 35 años, antes de los 30 años, sus estudios deben de ser hechos antes de esa edad, de que su familiar fuese diagnosticado. Es decir, si la hermana de Ana tuvo un cáncer de mama diagnosticado a los 28 años, no es justo, no es científico, no es criterio de que esas mujeres esperen a tener a los 40 años. Deben hacerse los estudios a la edad que su familiar cercano fue diagnosticado de cáncer. En los fumadores, que también es de muy alto riesgo, se están haciendo estudios de tomografía para hacer el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón. Esos son estudios rutinarios que se pueden hacer. Las mujeres también, para cáncer de cuello uterino, la citología del cuello de la matriz, lo que conocemos como el método de Papá Nicolau. En los hombres, que ahora, saliendo del mes de concientización de cáncer de mama, entramos al de cáncer de próstata, es el chequeo de rutina con el urólogo. Algunos prefieren hacer el PSA, el examen digital del recto para tocar la próstata, y probablemente algún método de imágenes como puede ser la sonografía prostática. Hay otro tipo de cánceres que se usan rutinas, como es a los 50 años de edad, la endoscopía de colon para buscar cáncer en el tracto digestivo. Entonces, esto puede variar de una escuela en otra, pero en general, estos son los métodos más frecuentemente utilizados. Y la prevención en general, dieta sana, ejercicio,
no exposición a la luz solar directa. Por ejemplo, mucha gente le encanta la playa entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, y eso está haciendo un ahorro para una lesión en la piel. Entonces, hay muchas cosas como esa. Prótesis mal puesta en la cavidad oral, dientes, estas prótesis dentarias, cuando irritan constantemente la mucosa, también están asociados a cáncer. La infección por virus del papiloma humano. Hace unos años en Estados Unidos empezaron a aparecer más cánceres de cabeza y cuello asociada al virus del papiloma humano que al cigarrillo, y eso es mucho. Entonces, se ve al virus del papiloma se asocia el cáncer de cabeza y cuello, el cáncer de la región anal por las relaciones sexuales anales, cáncer en el cuello de la matriz también. Otro tipo de cáncer está asociado a los diferentes tipos de hepatitis, cáncer de hígado, por ejemplo. Y así puede variar dependiendo del órgano. Doctor, yo vi recientemente un cuadro sobre las edades y como la proporción de las mujeres que podrían ser afectadas por la edad. Entonces, me impactó y me llamó mucho la atención el hecho de que en edades, por ejemplo, mujeres de 40 años, una entre 200 y pico. Las mujeres de 50 años, una entre 24. Las de 60, una en 14. O sea que va bajando. Mientras mayor edad uno tiene, entonces está más propensa a tener un cáncer de mama. Claro que sí, es así. Ay, ahora, doctor, no me asuste, doctor. No, pero ya yo crucé el medio ciento, doctor. Tú eres una niña. Pero fíjate bien, ¿qué está pasando? Siempre hemos visto que a edad mayor es la probabilidad de desarrollar cáncer. Pero ¿qué estamos viendo en la actualidad? Mujeres más jóvenes con tumores más agresivos en cáncer de mama principalmente. De ahí la importancia de empezar a hacer los estudios tempranos cuando no se siente nada. De hecho, se recomienda que las mujeres, las niñas, en su edad, en su adolescencia, empiecen a hacerse la palpación del seno para aprender a conocer la estructura de su seno y así puedan notar alguna diferencia al mínimo tiempo. Y esto se hace mensual después del periodo menstrual frente al espejo con el dorso desnudo y con una forma habitual que es con la mano derecha se palpa la mama izquierda y con la mano izquierda la mama derecha, buscando si hay cambio en las consistencias de la mama. Deben de observarse en el espejo buscando algún cambio en la piel. Secreciones por el pezón deben de ser examinadas, pero algo importante que debemos recalcar es el hecho de que muchas mujeres van donde un médico y le dice, mi hija se siente tal cosa, y le dicen, ven, vamos a operártelo. No, eso no es así, porque esa cicatriz queda por siempre, y aunque no sea un factor predisponente a cáncer, puede alterar, si apareciera alguna lesión, no tener un diagnóstico temprano por esa cicatriz que ya existe. Entonces, se prefiere que se acuda al mastólogo o al oncólogo, se hagan los estudios adecuados y si fuese necesario tomar alguna conducta un poco más agresiva, con una aguja simple se puede drenar un quiste de mama o tomar líquido de esa lesión que pueda aparecer para estudio y tener una mayor
información antes de un procedimiento quirúrgico. Doctor, ¿por qué esa agresividad que usted señala en esos tipos de cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué la agresividad del cáncer? Usted decía que ahora aparecen con más agresividad ese tipo de cáncer. ¿Por qué? Hay estudios de biología molecular. Cuando se hace un diagnóstico de cáncer, muchos de estos pacientes se lleva a ese tejido a hacerle estudio, pruebas de biología molecular. Entonces, estamos viendo lo que se llaman cáncer de mama triple negativo. Estos son negativos para las diferentes formas de tratamiento y esa negatividad a esos estudios le confiere una biología mucho más agresiva. Hay una mayor duplicación del tejido tumoral en menos tiempo y no tenemos claro qué es lo que provoca esa agresividad. Pero sí, al mismo tiempo que han aparecido esos tumores, también se han ido desarrollando nuevas modalidades de tratamiento. Claro, lo que hemos conversado ya en años anteriores, el problema de los medicamentos de alto costo y la accesibilidad de los pacientes de escasos recursos a esos medicamentos. Ha mejorado el programa, pero todavía hay cosas que se pueden arreglar para hacerlo más asequible a la población en general. Doctor, vamos a agradecer el que nos haya acompañado esta tarde. Creo que en el transcurso de este mes de octubre y en cualquier otra oportunidad volveremos a contactarlo porque ha sido un tema que hemos podido ir desglosando poco a poco, pero hay muchos otros más relativos a esto que la ciudadanía necesita ser orientada. Bueno, siempre en la mejor disposición de colaborar con ustedes y para la educación de nuestro pueblo. Siempre a las órdenes. Hemos conversado con el doctor Rafael Gutiérrez, oncólogo y director del Centro de Cáncer del Hospital Metropolitano de Santiago. Yussi de Vares.